Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes. No sé si ustedes me logran escuchar, me confirman si es así. Buenas noches, estudiantes, si se lo logro escuchar. Sí se me escucha. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra actividad del día de hoy. Bueno, estoy retomando este curso porque ustedes han trabajado con otro docente, ¿no? Han trabajado anteriormente con otro docente, entonces ya hay que compartir alguna experiencia con ustedes, cómo han avanzado, qué prácticas tienen, varias cositas que hay que ir viendo el sílabo, ¿no? Me parece que la semana pasada ha habido evaluación. No sé si todos ustedes ya han sido evaluados. A ver, vamos a ir compartiendo por acá. Ah, muy bien, Luis. Luis nos dice que sí, sí han sido evaluados. Vamos a compartir por acá. Ajá, pantalla uno. Sí, está de acá. Listo. Ya. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Ya, listo acá. Ujú. Mientras tanto, pues, ya. Acá. mm, Ya, listo. Listo. Entonces acá, este es el sílabo que ustedes tienen, que ustedes conocen, desde un inicio de clase ya se les ha presentado. Creo que sí, 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 me dice Olenka, me dicen cada uno de ustedes, ¿no? Está listo. Ya, muy bien, sí, sí, sí ha sido, entonces sí han sido evaluados. Somos 16 estudiantes. Piero, Olenka, Luis, Lisette, Kevin, José, Cristina, Alfredo, Alexander. Bueno, entonces quienes habla es el docente Dante Borda. El día de hoy me han compartido el número del delegado, luego le voy a escribir. A ver, antes que nos olvidemos, a ver, por acá me compartieron el número del delegado para tener comunicación directa. Siempre es bueno, a veces puede ocurrir algo, algún evento fortuito, alguna característica, algo que pueda pasar, entonces la comunicación va a ser con ustedes. Luis Montes, ¿se encuentra? Sí, docente, estoy presente. Hola. Ya, muy bien, sí, justo estoy buscando tu número. Ya, acá te tengo acá. Añadir, te voy a guardar, ¿eh? Vamos a seguir trabajando contigo, Luis. Luis Montes, ¿no? Sí, sí. Ya, Luis Montes. Sí, vamos a seguir trabajando porque, ¿no? A estas alturas también no se va a poder cambiar de delegado. Ya se supone que ustedes han ido organizándose. UTP, estadística. Ujú. Ya veo un ratito. Luis Montes. Luis Montes. Ajá. Ya, ya te guardé. Ahora te voy a enviar un mensaje. Ahí te estoy enviando un mensaje, Luis. Me guardas, cualquier cosita vamos a estar compartiendo con ustedes. La comunicación básicamente van a ser con ustedes y nuestro delegado, ya una comunicación más completa, podríamos indicar. Ok, docente. Pierre nos dice sería bueno hacer ejercicio.
Ya también, claro, correcto, pero vamos a, claro, dependiendo de la característica, ¿no? Como le digo, ha sido algo eventual, no sé qué habrá pasado, no qué habrá ocurrido, a veces de repente el docente tiene otras actividades, se completa, se complica, entonces ha dejado el curso. Entonces, sí, retomar la mitad del curso es bien, un poquito, podríamos decir, en el sentido de que hay que saber cómo son ustedes. No es como que cuando uno inicia sabe la característica del estudiante y sabe cómo ir avanzando, ¿no? En cambio, acá a mitad de ciclo no sabemos cómo han estado avanzando ustedes. A ver, se entiende que ya pasaron la semana, ya pasamos, ya hemos pasado la semana 1, 2, 3, 4, introducción a la estadística inferencial, ya trabajaron esa parte de estadística inferencial. Semana 5, 6, 7, 8 y 9, justamente la semana pasada hemos cerrado con la semana 9, hipótesis paramétricas, ya, listo. Hipótesis paramétrica, bueno, ahí seguramente trabajaron con las hipótesis nula, hipótesis alternativa, error de tipo 1 y de tipo 2. Vibrar. Bien. A ver, ya, listo, para que no moleste. Listo. Entonces, en ese sentido, la primera parte, se podría decir que ustedes han completado esta etapa ¿no? de la hipótesis de las pruebas paramétricas, ¿no? De las pruebas paramétricas con sus distintas expresiones, ¿no? Por ejemplo, la prueba de la diferencia, la prueba de la varianza, han tenido una sesión integradora antes de la evaluación y nosotros arrancaremos con la parte de las pruebas no paramétricas. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar, vamos a ir viendo en esto, en el transcurso de las semanas, son 4 semanas de todas las pruebas no paramétricas. Por ejemplo, las pruebas no paramétricas, las definiciones, características. Hoy solamente nos vamos a concentrar en algunas propiedades principales. Luego vamos a trabajar acerca de eh, la prueba de los signos, la prueba de la aleatoriedad, ¿no? Bueno, la prueba de Wilkinson que está relacionada con las pruebas no paramétricas, que justamente es lo que vamos a empezar a trabajar. Y así vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, ¿no? Las pruebas de los chi cuadrados, pruebas de la bondad de ajuste y todos los demás, ¿no? Ejercicios de pruebas no paramétricas. Justo lo que nos pide por ahí Piero, nos dice deberíamos practicar ejercicios. Ujú. Bueno, en todo caso, de repente, específicamente, ¿qué tipos de ejercicios? Piero, pues, como les comento, estoy retomando y para mí va a ser, vamos a empezar de a poco, ¿no? De a poquito, como un carro, ¿no? El carro empieza lento, una vez que ya empezamos lento, vamos viendo la característica de ustedes, ya luego empezamos, pues, ponemos segunda, tercera y colocamos la velocidad. Claro, siempre cuando ustedes también avancen conmigo, no podemos avanzar solo. Luego de la semana 13 estaríamos tocando el tema de regresión lineal y múltiple. No son herramientas muy importantes que sirve para toda esta parte de estadística inferencial. Permite pues el análisis para todas las carreras, no solamente ustedes llevan este curso de estadística inferencial, todas las carreras necesitan necesariamente trabajar con estos temas en todas las líneas derecho, salud, ingeniería, todos, ¿no? Porque cuando presentemos nuestra tesis, vamos a trabajar con datos y vamos a tener que utilizar una de estas pruebas. Bueno, en ese sentido, entonces nosotros, luego de la regresión lineal y múltiple, que prácticamente con eso terminamos de la semana 14 a la 17, porque sabemos que en la semana 18 es nuestra semana de exámenes final.
Por eso nos dice acá, al finalizar la unidad, el estudiante aplica modelo estadístico a través de técnicas de regresión lineal en situaciones reales en el campo de ciencia e ingeniería. Vamos a trabajar con estos temas de regresiones lineales, simples, intervalos, prueba de hipótesis. Vamos a juntar toda la teoría que ya se conoce o que ya se estudió. Es por eso que va a ser importante a medida que nosotros vamos avanzando, usted me diga de repente, no, ahí tenemos cierta dificultad, ¿no? Para ir avanzando de manera lenta. Con respecto a las prácticas, ya ustedes pasaron por la práctica 1, que es la semana 4. En la semana 8 tienen una actividad para evaluar el avance de trabajo, avance de informe. Uy, ahora tengo que ver qué informe van a presentar ustedes. Esto sí lo presentaron, ¿no es cierto, chicos? Sí, sí presentaron. Ya, Sí, profesor. tengo que ver. ¿Qué trabajo han presentado? A ver, una idea. Por ejemplo, Olenka, a ver, ¿qué trabajo has presentado? A ver, para más o menos darme una idea cómo se han enfocado acá. Buenas noches. En nuestro Hola, hola. caso, hemos presentado un proyecto que nos ha revisado el docente. ¿En qué consiste tu proyecto? Sí, en relación a los términos que él nos ha indicado. Ah, o sea, no ha sido un proyecto, me van a disculpar, como digo, yo estoy retomando y tengo que ver ahora cada informe que están presentando. No ha sido un proyecto que ustedes han buscado, sino que es un proyecto que el profesor les ha pedido. Ustedes no han Ah, investigado, podríamos decir. bueno, técnicamente ha sido una parte de investigación y una parte del docente. Es como que una Mm, correlación. ya, Sería bueno mejor que quizás sí. luego nos pueda revisar, ¿no? Para que vea cómo hemos estado trabajando con el docente. Ujú, sí, sí, eso va a ser importante. Ya luego lo voy a ver con calma y ya en clase vamos a ir debatiendo acerca de sus trabajos. Eso debe estar en tareas. Mm, ¿En qué semana está esto? Semana 8. Esta de acá debe ser, ¿no? Mm, Es decir, ustedes no han buscado por ejemplo, una problemática y a partir de ahí han generado un proyecto. Por ejemplo, a ver, se me ocurre el tema de energías renovables, ¿no? De repente decía, bueno, el tema de energías renovables queremos nosotros utilizar en un determinado lugar. Dime, Luis, Docente, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo está Luis? Sí, primero darle las disculpas por lo que recién acabo de ingresar. No se preocupe. Sí, ya teníamos, creo que el aula ya tenía conocimiento del cambio de docente por un tema de salud. Uy, qué Y pena. bien, en base a lo que está consultando, preguntando, si Ujú, bien hemos desarrollado ya, hemos hecho un avance en nuestro proyecto, en nuestro informe, lo hemos llevado, nos dividió ya en grupos el docente y lo mm, estamos llevando algo aterrizado, digamos, de forma real, porque nos solicitó hacer una estadística de la empresa donde estábamos laborando, tomar referencia si no estamos laborando de una, ¿no? ya, Entonces, ya para obtener desde ahí una base de datos. Y bueno, de claro. la base de datos, ya poder realizar los ejercicios. Hemos hecho nosotros nuestros mismos enunciados para poder realizar los ejercicios en base a esta base de datos. Es este Mm, el avance que hemos tenido ah, del informe. Ahora, entonces, nos había pedido, ¿no? Que realizamos los ejercicios puede ser a mano alzada, luego ponerlo en el informe, o de manera formal colocarlo con las formulaciones que tiene el mismo Word. Y mm, también que por ahí pongamos algunas capturas de los programas que nos estaba enseñando el docente. Eso era, las capturas fue algo opcional, no fue como colocando de que sea estrictamente así, ¿no? Pero sí quería ver el desarrollo, más que todo el cálculo de los enunciados que nos basábamos, como repito, de la base de datos. correcto, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo quería saber. Sí, entonces sí hay un proyecto que se está trabajando en base a ustedes, ¿no? Es una
Bueno, por lo que tengo entendido, va a ser sobre su trabajo en sí sobre la empresa. Genial, ya. Entonces, recuerden que si es un proyecto, hay un informe final. ¿Ya? Hay un informe final. Entonces hay que ir avanzando, no hay que descuidarse, porque luego ya se va a identificar cómo ustedes van a presentar el trabajo, ¿no? Ya, muy bien, entonces ya tenemos el informe final. Yo me voy a tener que, voy a tener que leer qué es lo que han enviado para seguir orientando. Vamos a seguir trabajando con esa misma, ¿no? Con ese mismo trabajo en todo caso, porque si ya empezaron, entonces deben continuar. Yo me voy a adaptar, en ese sentido, yo me voy a adaptar a ustedes con respecto al trabajo, porque cambiarla ahorita el trabajo va a ser complicado. Ya estamos en la semana 10, ¿no? Claro, Nos- y disculpe ahí, docente, adicionando, estos informes o estos avances ya fueron, evaluados. Es más, ya Ujú. tenemos nota en nuestro portal, ¿no? La dinámica con el docente fue de que él nos pidió los ejercicios en función a los temas que nos iba enseñando en la semana, ¿no? Y al final, por decir, en la semana 7, nos dijo qué temas quería, o en la semana 6, ya nos decía hasta qué temas quería ver en el avance, ¿no? Y recién a eso nosotros realizamos los ejercicios. Entonces, Sí. igual, por acá esperamos que nos indique los temas que de acá Ujú. desde la semana 9 hasta de repente la semana 16, qué temas vamos a seguir abarcando y con eso nosotros desarrollar nuestros ejercicios. Claro, sí, no se preocupen. Ya que como les mencioné, yo me voy a en esta parte yo me voy a tener que adaptar a ustedes para seguir la misma, ya ustedes tienen una idea plasmada, ¿no? Entonces, como les vuelvo a mencionar, no voy a cambiarlo acá. Este concepto no puedo modificarlo porque sería cambiar todas las estructuras que seguramente ya ustedes han planificado. Yo imagino que ya han planificado, se han proyectado cómo va a terminar tu trabajo, entonces no podemos romper eso en estos momentos. Entonces yo voy a tomar mi tiempo en verificar qué han presentado, qué han enviado y en función a ello seguir avanzando para ya la siguiente actividad. Bueno, cerraron entonces con la práctica calificada número 2, que es una práctica individual en la semana 9. En la semana 13 tenemos otra práctica calificada. Estamos hablando de 9, 2, 3, 4 semanas más. Eh, y ahí prácticamente se va cerrando todo porque también tenemos, nota de participación de clase. Ya, bueno, esta sí no, creo que no me han dejado esta nota, pero bueno, voy a consultarlo porque hay una nota que ustedes ya han venido arrastrando desde la semana 1, que en la semana 16 se debería cerrar junto con la práctica calificada número 4. Hay una evaluación flexible, son grupos de 5 estudiantes. ¿Ustedes cuántos estudiantes veo acá en lista? Hay 23 estudiantes, ¿sí? Sí se puede formar grupo de 5, de 4, no sé. ¿Cuántos grupos de cuántos ya están formados ustedes? ¿Ya tienen sus grupos? Deberían tener, pienso, si es que han avanzado grupal. Sí, profesor, ya tenemos todos nuestros grupos. ¿De cuántos son los grupos? Docente, lo voy a enviar los grupos por WhatsApp. Soy el delegado. Genial, genial, Luis. Sí, ya con eso entonces ya ahí te voy a tener en cuenta para poder avanzar nuevamente ahí al ritmo de ustedes. Bueno, en ese sentido, entonces ya en la semana 16 tendríamos la práctica calificada. A ver, ¿qué nos dice el sílabo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, acá 16. Ajá. En la semana 17 es semana de exposición de proyectos. Entonces deberíamos cerrar con los proyectos en la semana 16. ¿Ya? Hay que cerrar con los proyectos en la semana 16 para que en la 17 ustedes expongan. Realicen la entrega y la exposición, ¿no? Entonces, en dos bloques se va a realizar eso. Y en la semana 18 ya sabemos que solamente venimos por el examen, o bueno, solamente nos conectamos por la evaluación final. A ver, eso es lo que tendríamos entonces. Vamos a ir analizando nosotros. Déjenme ver por acá. Semana PC2, PC3, 20%, 30% del informe final. Ajá, 30% del informe final. Las PC tienen un peso de
10% cada una. Ya. ¿Sí? Entonces, bueno, las características son las mismas, la nota mínima para aprobar el curso es 12, no se aplica ningún examen rezagado, ya ustedes deben conocer ya. Le llamamos evaluación flexible si el estudiante debe elegir si desarrolla de manera individual o grupal. Bueno, esas son las características que tenemos para nuestro curso, que vamos a empezar a retomarlo a partir del día de hoy, con sus distintas ya características que ustedes seguramente conocen, ¿no? La forma de evaluar este curso, nuestro curso que es inferencia estadística. A ver, voy a... Ya, luego vemos esto. A ver, a ver, un par de segundos, un ratito. Mm, Ya, listo. Listo. Profesor, Dime, ¿te escucho? buenas tardes. Hola, Disculpe. ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? una consulta. Bueno, nosotros veníamos manejando, obviamente, primero en los temas de cada semana. Cada tema primero lo resolvíamos, obviamente, manualmente, nos explicaba el profesor, y luego Ujú. usábamos los mismos problemas, resolvíamos, pero mediante la aplicación del Megastar o el SPSS, ¿no? Depende de los temas. Ujú. Entonces, ¿la secuencia va a ser la misma o con usted vamos a seguir llevando los mismos programas o solamente lo vamos a realizar de manera manual? No, también vamos a trabajar, en todo caso, vamos a hacer esta secuencia, porque va a depender bastante del sílabo, ¿no? En el sílabo, ¿qué nos dice en el sílabo? Ah, por ejemplo, vamos a leer la semana 8. Exposición, presenta PPT y luego, no, ese es acá. Mm, mm. Aunque acá no, bueno, no nos dicen nada de qué utilizar, ¿no? Mm. Bueno, no nos dicen de qué forma utilizar, es decir, debería ser exposición y luego trabajo de ustedes, pero sí está bien ustedes, pero ¿ustedes con qué trabajaban? ¿Trabajaban con SPS? Mm, Al comienzo trabajábamos para la primera parte hasta la semana 5 con R y con SPSS. Y luego estuvimos trabajando con Megastar a partir de la semana 5 que es a partir de las medias hasta la varianza, que era el último tema. Entonces,
Obviamente primero lo resolvíamos. Bueno, la dinámica era que resolvíamos unos 5 ejercicios de manera el profesor nos explicaba y bueno, al final esos mismos 5 ejercicios que nos explicaba de manera manual también lo hacíamos en el Megastar, Claro, ¿no? En este caso. Ajá, y al final claro. nos dejaba un ejercicio para resolver de manera grupal. Me imagino que esos Sí. ejercicios van a la nota de participación, ¿no? Me imagino. Claro, sí, porque recuerden, no me han dejado la nota de participación, pero espero que lo hayan dejado, porque hay una nota en la semana 16, ¿no? Que es una nota de participación donde se entiende que ustedes van a enviar su trabajo, su informe. Hoy de repente vamos a ver el contenido y claro, y la siguiente clase ya ustedes van a interactuar vemos, ¿no? De qué manera vamos a ir trabajando en estos casos. Sí, pero de todas maneras, el conocimiento de manera manual también hay que conocer, hay que saber. Ya utilizamos las herramientas cuando ya los datos superan pues, una cierta cantidad. Manualmente ya no se puede hacer. Necesariamente tenemos que recurrir a un software que nos permita, que nos ayude a utilizar justamente estas herramientas. Ujú. Ya, por ejemplo, acá. Eh, a ver, ¿dónde está el contenido de la semana 10? ¿Qué es lo que tenemos en la semana 10? Vamos siguiendo con calma, no se preocupen. De pasada nos vamos adecuando. PPT de la semana 10. Hay dos PPT, ¿no? ¿O son de las 2 semanas? A ver, sí, el primer PPT. Esto es 10-2. Ah, son dos PPT. No, no son dos PPT. Creo que es. A ver, ¿dónde está? Ah, uno está en PDF y otro está en PPT, ¿cierto? Sí, ¿se repite el material? ¿O son dos? Son dos, si no me equivoco. Uno es, claro, la información general y hay otro que es puro ejercicio. Entonces, ajá, yo creo que el ejercicio ahí es. Signo. Ah, en 2 sesiones, claro. La primera sesión que es hoy se trabaja la parte de teoría y la segunda sesión es la parte de práctica. Sí, eso es lo que estoy observando acá. Sí, sí, está bien el procedimiento. Procedimiento, ajá, claro, sí, claro. Entonces ahí están, es más, los ejercicios están propuestos y también resueltos. Ujú, sí, Así, ujú, claro, claro, veo que está acá. Y obviamente ustedes tienen que practicar también con ello. Esto es en la segunda sesión, claro, por eso me dices que ustedes trabajan en la segunda sesión. En la segunda sesión es los problemas. Y esto de no, acá perdón. es. Bueno, yo creo que depende de cada tema, ¿no? Porque siempre nosotros cuando dimos después del examen, sí, me acuerdo que en la primera sesión como que era como para la determinación de signos, ¿no? Determinación de interpretación. Y en la segunda clase ya era más que todo ejercicios, pero sí, después de la segunda clase ya era cada semana, era un tema, ¿no? Pero yo me imagino que de repente como ahora hemos dado examen, me imagino que es un nuevo tema, entonces por eso es que requiere 2 sesiones. Ah, No lo he visto, claro. no lo he visto la verdad, no lo he visto la verdad, Ujú. pero Sí, me imagino que es justamente así. acá, por ejemplo, acá tenemos el tema, por ejemplo, que vamos a trabajar nosotros el día de hoy son pruebas no paramétricas. Entendiendo que ustedes ya trabajaron las pruebas paramétricas en la semana 8. O bueno, la secuencia, ¿no? Esto es una continuación nada más. Eh, Ustedes trabajaron, o justamente, por ejemplo, el contenido, pues empezaron siempre con el tema de estadística, empezaron a definir qué es un parámetro, a qué definimos nosotros a los estadísticos.
o unidades estadísticas, ¿no? Las variables, definieron las variables cualitativas, ¿no? Acerca de, por ejemplo, las variables cualitativas. Nosotros, ¿cuándo llamamos variables cualitativas? Muchas veces tenemos que definir en nuestro problema las variables cualitativas y cuantitativas. Cuando decimos variables cualitativas, ¿ustedes cómo definen a esas variables? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué les representa una variable cualitativa? Las Mm, variables tienen valores. Las variables claro, cualitativas, ¿qué tipo de valor tendrían? si no me equivoco, las cuantitativas son las que se pueden contar, ¿no? Y las cualitativas son las que pueden ser finitas, ¿no? Mm, Finitas. claro. Pero cuando contamos, también el conteo puede ser finito. A ver, pueden participar en el chat también. Ojo, podemos participar en el chat. A ver, en el chat, no, no hay nada en el chat. A ver, cuantitativas, sí, está bien, podemos contar, correcto. También podemos medir, ¿cierto? Es decir, ¿qué utilizamos en las variables cuantitativas? Números. Cuantitativa viene de cantidad y en las cuantitativas vemos números, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando dicen, a ver, vamos a analizar el peso de los estudiantes de la institución educativa tal. Entonces, voy a analizar el peso. Entonces, ¿cómo son mis variables? Mis variables son cuantitativas o cualitativas. Voy a analizar el peso de los estudiantes de la institución educativa. Cuantitativas, profe. Cuantitativas. Cuantitativas porque Y claro, porque nosotros podemos medir, usamos una balanza para el peso. Y además en las cuantitativas tienes que recordar que se van a trabajar con dos tipos de números, ¿no es cierto? En este caso serían las cuantitativas discretas o continuas. Hay dos tipos de números para las cuantitativas. Entonces tú vas a pesar, vas a utilizar el peso de los estudiantes en kilogramos, sus unidades, correcto, las unidades son en kilogramos o en gramos también. Pero recordemos que las unidades cuantitativas se divide en dos partes. Una cosa sería analizar el peso promedio de los estudiantes para ver, por ejemplo, para tomar ciertas decisiones del tipo de desnutrición, qué sé yo, ¿no? Y otra sería contar el número de hijos eh, de una determinada población. Ahí tenemos dos tipos de números, ¿no? Entonces usted dice, yo voy a utilizar variables continuas y variables discretas. Las continuas pueden tomar decimales y las discretas pueden tomar números. Ojo, ustedes tienen que saber eso porque de esa manera, cuando elijas tu variable, cuando elijas tu definición, vas a tener que utilizar y definir, ¿no? ¿Qué tipo de estadístico vas a usar? Entonces, en base a ello dices, ¿cómo son mis variables? Ah, mis variables son continuas o mis variables son discretas. Y el otro tipo son las cualitativas, ¿no? Que justamente tiene que ver con las cualidades. Eh, por ejemplo, a ver, un ejemplo de variable cualitativa, ¿cuál podría ser? Claro, ¿no? Podríamos de repente el color que le puede gustar a un determinado grupo de personas, el género de una persona. Sí, es correcto, ¿no? Entonces tú dices, voy a elegir el género, ¿no? Ah, entonces de repente la persona masculino, femenino, entonces podemos ir identificando el género de ellos. Claro, ustedes, todos esos conceptos, ustedes van a definir de acuerdo a la variable, ¿no? Variables numéricas, variables discretas, continuas, etcétera. Muy bien, entonces ahí ustedes han ido avanzando con los distintos tipos de variables, ¿no? Ahí han ido analizando pues las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, seguramente han estado viendo ustedes algunas características. Bueno, eh, cuando nos dicen,
ahí la siguiente pregunta que se propone. ¿Cuáles serían para nosotros las pruebas? Vamos por la pregunta contraria. A ver, ustedes van a responder, ya yo voy a escuchar. ¿Cuáles serían las pruebas paramétricas? La no paramétrica lo vamos a trabajar nosotros en el transcurso de 4 semanas más o menos, ¿no? ¿Cuáles serían las pruebas no paramétricas? Perdón, disculpe, paramétricas. Podríamos ir buscando nosotros ese concepto, ¿no? Las pruebas paramétricas. Ah, claro, o sea, ya ustedes me dan, ¿no es cierto? Alguna de las pruebas paramétricas, ¿no? Que sería una de la prueba de test student, sería una de las pruebas, ¿no? Las pruebas. Ujú, sí, claro. Claro, lo que nosotros utilizamos, las pruebas las utilizamos es para ver si existe alguna diferencia entre dos o más grupos, ¿no? O dos o más grupos de datos, ¿no? Yo quiero comparar. Tengo dos grupos de datos, entonces voy a empezar a evaluar a ellos. Ahí, por ejemplo, ¿qué nos dice nuestro compañero Luis? Las paramétricas son las que se hacen sabiendo que la muestra sigue una distribución normal. Ujú. La O particularmente útiles cuando los datos no cumplen supuestos que buscamos. Ujú, bueno, y ahí buscamos, nos damos otras características y ustedes mencionan algunas condiciones. Muy bien. Entonces, cuando decimos nosotros las pruebas paramétricas, eh, lo que buscamos, como se dice ahí, es evaluar si existe una diferencia significativa entre dos o más grupos de datos. Podríamos tomarlo como una pequeña definición, ¿no? Definición de las pruebas paramétricas. Bueno, en ese sentido, entonces, nosotros podríamos ahora consultarles a ustedes, dado que ya tenemos la idea que es una prueba paramétrica, las pruebas paramétricas, y qué entendemos por las pruebas no paramétricas. Por ejemplo, acá en la definición nuestro compañero nos dice, las paramétricas son las que se hace haciendo, son las que se hace sabiendo que la muestra sigue una distribución normal. Eso ocurre en la paramétrica. Y en la no paramétrica, ¿qué es lo que podemos buscar? Claro, aquí, ¿cuál es la diferencia? No requieren de los datos, ¿no? O bueno, muy bien, como las paramétricas, nos dice Cristina, se utilizan en muestras pequeñas. Correcto. Muy bien. Eso es lo que estamos viendo. Solamente Cristina, Jordi, Ruth, Olenka. Vamos, todos participen. Deberíamos participar todos, deberíamos interactuar con respecto a estas pruebas, ¿no? Porque esto recuerden que vamos a trabajar. Mire, si usted ve su sílabo, si usted ve su sílabo por acá, la, donde está, miren, observen, ¿ah? Por eso estamos tratando de las pruebas no paramétricas, las vamos a trabajar desde la 10 hasta la 13. Básicamente va a venir en nuestro examen. Nuestro examen va a consistir en las pruebas no paramétricas. Hay que entenderlos entonces, ¿no? Un poquito diferenciarlo de las pruebas anteriores que ya ustedes han trabajado, de las pruebas anteriores que conocemos. ¿Dónde estamos? Ya. A ver, por acá. Mm, Ya, listo. Muy bien, ahí con la participación de cada uno de ustedes. Excelente. ¿Y por qué creen ustedes que será importante establecer, ustedes colocaron la definición ahí en el chat, bueno, algunos de nuestros compañeros, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que será importante establecer una prueba
no paramétrica, cuando no se cumple el supuesto de normalidad de los datos, sí, ustedes están colocando el concepto apropiado. Eh, a ver, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Por qué será importante? Lo estoy pintando. Ujú. Porque no requieren, Olenka nos dice supuesto de distribución, cuando hay desviaciones, por ejemplo, cuando cambian los datos, aplicabilidad a datos cualitativos y ordinales, no requiere que los datos sigan una distribución. Claro, vamos con esa idea, ¿no? Por ahí vamos generando el mismo concepto, pero de forma distinta. Muy bien. Entonces, a ver. Sí, sí, yo creo que vamos compartiendo la definición y la idea de nuestros compañeros. En ese sentido, entonces, para las pruebas paramétricas, nosotros decimos por qué será importante. Bueno, podemos acá nosotros observar, por ahí alguien nos escribió en las pruebas paramétricas donde estaba. Déjenme buscar su definición de ustedes. Se utilizan en muestras pequeñas, por ejemplo, ¿no? Las no paramétricas, Cristina os había mencionado que se utilizan en se puede trabajar en muestras pequeñas. Y acá justamente nos dan, ¿qué conoces? Se repite la pregunta acá, ¿no? Se trabaja sobre muestras pequeñas, es decir, seguimos analizando nosotros alguna información. Bueno. Con respecto al logro de la clase, el día de hoy, bueno, en esta semana, y como ya les mencioné, son hasta la semana 13, cuando termine la clase, ustedes estarán en la capacidad de conocer la utilidad de las pruebas no paramétricas para poder aplicarlas tanto en problemas relacionados al campo de la investigación y también al campo de la ciencia. Nosotros, ustedes como ingenieros están inmerso en el campo de la ciencia, ustedes como ingenieros, la palabra viene de ingeniero, viene de ingenio, ¿no? Ustedes van a buscar que transformar por ahí alguna característica, alguna condición, una problemática, lo van a convertir pues como un punto ¿no? Un punto a resolver. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros para el día de hoy. Estará en la capacidad de conocer la utilidad de las pruebas no paramétricas. Aunque ya muchos de ustedes ya han colocado las definiciones previas a estos detalles. Entonces, vamos a revisar algunos conceptos básicos correspondientes al desarrollo de las pruebas no paramétricas y la importancia en el campo de la investigación. Por ejemplo, con respecto a la definición, al concepto básico, acá nos dice, primero, los procedimientos de la prueba de hipótesis que se presentaron en las unidades anteriores se basan en la suposición de que las muestras aleatorias se seleccionan de poblaciones normales. Y acá nos dicen, afortunadamente, la mayor parte de estas pruebas aún son confiables cuando experimentamos ligeras desviaciones de la normalidad.
En particular, cuando el tamaño de la muestra es grande, tradicionalmente estos conceptos de prueba se denominan métodos paramétricos. Entonces, todo lo que hemos visto nosotros anteriormente, hasta la semana 8, nosotros, nosotros lo denominamos los métodos paramétricos. Bueno, justamente acá nos dice, en esta unidad, en estas 4 semanas, de las 14, de la 10 a la 13, vamos a revisar procedimientos de pruebas alternativas, llamadas las pruebas no paramétricas. Entonces, para las pruebas no paramétricas o métodos de distribución libre, que a menudo no requiere del conocimiento de la distribución del origen de los datos. Acá tenemos una información importante. Las pruebas no paramétricas, entonces, no requiere del conocimiento de la distribución, excepto que estas sean continuas, ¿no? Dice ahí. En ese sentido, nosotros vamos a indicar, vamos a decir, pues, por ejemplo, acá, los procedimientos no paramétricos o de distribución libre se usan con mayor frecuencia por los, bueno, en este caso, por los analistas de datos. Existen muchas aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería donde los datos se reportan no como valores continuos, sino más bien en una escala ordinal, que es bastante natural para asignar rangos de los datos. Lo que nosotros podemos decir acá con respecto a las pruebas no paramétricas, también pues es que vamos a contrastar las hipótesis eh, que no son afirmaciones sobre parámetros, o en todo caso no dependen de la forma de la distribución poblacional. Por eso nosotros le llamamos pruebas de distribución libre. Por eso acá tienen dice, o también le llamas prueba de distribución libre. Acá. Entonces, ya está. Prueba de distribución libre también le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque no dependen de la forma de la distribución poblacional. Es otra característica que podemos decir. Entonces, vamos a ver acá. La estadística no paramétrica es una rama de la estadística inferencial. Bueno, seguimos analizando nosotros acá nuestro tema de inferencia estadística, en el cual vamos a comparar, vamos a hacer una pequeña comparación con respecto a la estadística paramétrica y a la estadística no paramétrica. Y claro, también a eso luego vamos a buscarles algunas ventajas y desventajas ante esto, ¿no? Acá podemos decir, por ejemplo, para la estadística paramétrica, nosotros asumimos la población, justo la definición que ustedes nos enviaron, ¿no? Por ahí alguien me envió acerca de la población, la cual la muestra es extraída, es una muestra normal. Y en la estadística no paramétrica se aplica cuando no sabemos si la población de la cual se extrae la muestra es normal. No se sabe, no se conoce de dónde se está extrayendo esa información. Por eso acá nos dice, no requiere del conocimiento de la distribución. O sea, no necesitamos saber el origen. No es indispensable conocer el origen. Por eso acá nos dice, se aplica cuando no sabemos si la población de la que se extrae la muestra es normal. No conocemos ese dato. A ver, acá. Ya, muy bien. Los procedimientos estadísticos, por ejemplo, para el caso de la paramétrica y de decisión, están basados en las distribuciones conocidas. ¿Qué tipo de distribuciones ustedes conocen? ¿Qué tipo de distribuciones conocemos? Por ahí alguien escribió, empezó a enviar algún tipo de distribución. A ver, ¿quién me escribe en el chat o en el audio? Distribución normal.
Ordinales y categóricas, nos dice Olenka. Ujú. Claro, acá nosotros, por ejemplo, vamos a tener conocimiento de algunas distribuciones, pero acá nos dice, a ver, en la teoría nos dice, se aplican o son aplicables a datos jerarquizados. Hay jerarquía en esto, aquí se aplican en este caso. Con respecto a la estadística paramétrica, son determinadas usando un número finito de parámetros. Entonces acá podemos decir, se puede usar cuando dos series de observaciones provienen de distintas poblaciones. Es más, dice, las poblaciones en las que no se distribuyen igual la variable. Es lo que nosotros estamos observando entonces con esa característica, ¿no? Las poblaciones podemos decir ahí que no se conocen, ¿no? Entonces acá justamente lo que ustedes mencionaban, ¿no? Estamos llegando, podemos observar aquí que las pruebas no paramétricas, entonces repetimos, son un conjunto de técnicas estadísticas que no requieren que se cumplan ciertos supuestos. Ujú. A ver, ¿estamos? Ya, muy bien. Ujú. Vamos. Muy bien acá. Entonces, eso es con respecto a la parte teórica, ¿no? Algunas características acerca de estas pruebas no paramétricas nos dice que son más fáciles de usar. Ya se mencionó que se aplican a datos jerarquizados. Se pueden utilizar cuando dos series de observaciones provienen de distintas poblaciones. Son una alternativa cuando el tamaño de la muestra es pequeña. Ustedes ya mencionaron, enviaron. No requiere de un número de datos bien grande. No necesitamos datos grandes, es lo que nos dice. Muy bien, Kevin, distribución binomial. Claro, es otra distribución conocida. Son una alternativa cuando el tamaño de muestra es pequeño. Ya hemos mencionado eso. Son útiles a un nivel de significancia previamente específico. Entonces, nosotros también decimos, ¿no? Se pueden utilizar para datos medidos, al menos en una escala ordinal. Bueno, eso sería con respecto a algunas características de nuestra prueba paramétrica. Ujú. Muy bien. Ya está. Yo creo que le faltaría. Vamos a ver si está acá. Las ventajas. Acerca de las ventajas. Así como hay ventajas, también debe tener desventajas, ¿no? Ventajas y desventajas. Con respecto a las ventajas, usted dice, la ventaja que nosotros tenemos es que podemos utilizar en diferentes situaciones, ya que requieren un mínimo número de supuestos sobre la distribución de una población, de la población. No requiere de supuestos, te quiere decir, no necesita de supuestos. Sus métodos son más sencillos, los que hacen más fáciles de entender. Podemos aplicarles para variables no numéricas. O sea, las variables que puedes utilizar no necesariamente van a ser números. También podemos decir, pues acá, que son convenientes cuando no se conoce la distribución de la población. No conocemos cómo es la distribución de la población, lo utilizamos. Esa sería una de las ventajas, ¿no? También nos dice acá que facilita la obtención de información particular. Mm, Facilita la obtención de la información particular más importante y adecuada para el proceso de la investigación, ¿no? Eso es lo que nosotros tendríamos como las ventajas. Estas ventajas nos van a ayudar a trabajar y avanzar. A veces, pues nosotros utilizamos los datos
¿no? Los datos con respecto a la distribución de la población, entonces de repente los datos no son numéricos, si no son numéricos, podríamos guiarnos con estas características. Queremos comparar dos muestras que son independientes, entonces o sea, no tiene una muestra no tiene nada que ver con la otra, podemos utilizar justamente estos elementos. Por ejemplo, podríamos decir, quiere investigar si por ahí existe diferencia entre la calificación de exámenes entre dos grupos de estudiantes que utilizan distintos métodos de estudio, ¿no? Son dos grupos de estudiantes, un grupo utiliza un método A, el otro grupo utiliza el método B. Son dos datos distintos, entonces nosotros podemos analizarlo, dado que ahí, por ejemplo, se puede utilizar un tipo de prueba para él. Entonces, podemos también, por ejemplo, ¿no? La distribución de las especies de árboles en la selva y otro en Europa. Entonces, vamos a tener datos distintos, datos diferentes, y podemos entonces utilizar justamente como ventaja sería esa característica, ¿no? Ventajas y desventajas, pues eso nos dice acá. Estas son las ventajas, entonces. A ver, ¿cuáles son nuestras desventajas? Vamos a analizar acá nuestras desventajas. Podríamos decir que utilizan comparándolo con él, ¿no? Por ejemplo, pero acá habíamos dicho que requiere un mínimo número de supuestos, pero muchas veces, a veces cuando se utilizan menos datos, no se puede llegar en algunas ocasiones a una conclusión correcta, en algunas ocasiones. Pues hay que saber decidir y definir de manera correcta justamente la cantidad de datos a usar. Entonces es por eso que acá una desventaja podría ser pues que se utilizan pocos datos, ¿no? Entonces, y eso podría desviar un poco la información. Acá nos dicen, por ejemplo, no son pruebas sistemáticas también. La distribución varía, lo que complica seleccionar una elección correcta. Otra desventaja, los formatos de aplicación son diferentes y provocan confusiones. Es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa. Y acá es una desventaja, ¿no? que es muy importante a tomar en cuenta. Probablemente perdamos información. Probablemente. Hay que tener bastante cuidado con la información que manejamos. ¿Y por qué se pierde? ¿Por qué se puede perder información? Porque los datos se convierten en información cualitativa. Ya dejamos la cuantitativa y procedemos con la cualitativa. Y además considera valores perdidos para obtener información. ¿No? Podemos decir nosotros acá que podría ser es menos potente que los resultados obtenidos con los métodos paramétricos, ¿no? Tiene menos eficacia. Pero también, o sea, tiene, como les digo, tiene su ventaja y también sus desventajas para poder utilizar. ¿Y qué pruebas vamos a trabajar nosotros para estos métodos, ¿no? Por ejemplo, acá, las pruebas no paramétricas que vamos a utilizar va a depender de la variable, de la muestra, ¿no? Si son de dos muestras, mayor que dos, las muestras independientes, va a depender de distintas características. Por ejemplo, acá tenemos un resumen comparativo. Acá tenemos los elementos que se van a utilizar. Y acá, si utilizamos el resumen comparativo, podemos decir, ¿no? Si una muestra relacionada de dos muestras o mayor a dos muestras, las pruebas paramétricas, es decir, lo que ustedes trabajaron anteriormente, lo que se trabajó anteriormente, es con la de test-study. Ahora, en este caso, su equivalente para las pruebas no paramétricas sería la prueba de Wilcox. Sería una prueba que tendríamos nosotros
en comparativo con el otro, ¿no? Acá podemos decir, inclusive nosotros, por ejemplo, el caso de la T-Student se puede establecer mediante un intervalo o una razón. Es lo que podríamos decir para la T-Student. Y en el caso de Wilkinson, también conocido como el T de Wilkinson, la escala de medición de los datos, ¿no?, son transformados a ordinales. Se van comparando ellos. Para las paramétricas puedes utilizar esta y su equivalente en la no paramétrica sería el Wilkinson. Bueno, la otra prueba que ustedes conocen es, si tenemos acá una mayor a 2 muestras, es el ANOVA, el que ustedes han utilizado, han trabajado, y su equivalente sería el FRIT. Esta información entonces vamos a trabajar nosotros con respecto a estos datos. La escala de medición, por ejemplo, para el ANOVA es mediante intervalo o la razón. La distribución de los datos para el ANOVA es una distribución normal, ¿no? Y se considera, ¿cuántos participantes consideran, por ejemplo, ustedes para el test student? La población o la muestra. Menor de ¿Cómo? 30. ¿Menor Menos. que, menor que 30? La test student. Menor que 30, profesor. Para el tamaño, vamos a utilizar, bueno, para la no paramétrica, vamos a utilizar menor que 30. ¿No? Pero nosotros en la T-Student vamos a trabajar para un tamaño de muestra mayor a 20, a 30, perdón, disculpen, a 30. Entonces, por ejemplo, acá nosotros decimos, ¿no?, lo que queremos es evaluar la diferencia entre el puntaje de 2 muestras. Eso es lo que nuestro objetivo para con esta T-Student es evaluar la diferencia entre el puntaje de 2 muestras. Y en el caso de esta prueba no paramétrica del Wilkinson, sería evaluar la diferencia entre el puntaje también de 2 muestras o grupos, pero en este caso para tamaños pequeños. Por eso acá consideramos menor a 29, lo consideramos inclusive. Entonces, en ese sentido, ¿no?, es lo que nosotros deberíamos ir comparando, ¿no? Este es para muestras relacionadas, para muestras independientes, también tenemos sus respectivas características, ¿no? Es lo que vamos a ir analizando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las distintas pruebas no paramétricas y su equivalente en paramétricas, ¿no? Vamos comparando aquí. A ver, acá debe seguir entonces ahora. A ver, vamos a comparar acá donde estaba. Acá. Esta es la segunda. ¿Cuál es la segunda parte? Esta es la segunda parte, ¿no? Acá trabajan con la prueba de los signos, ¿no? Mm. Ah, un ratito, ¿y por qué trabajan con la prueba de los signos? Semana. Ajá. Ah, ya, acá empiezo con la prueba de los signos. Ah, en la semana 11 recién empiezan con la prueba de. Primero sería prueba de signos.
y prueba de aleatoriedad. La siguiente ya empieza con la prueba de Wilcoxon. La 11 empieza con las otras pruebas. Vamos a colocar entonces. Vamos a revisar. Entonces, esa va a ser la secuencia, ¿no? Va a ser la secuencia, la prueba de los signos, 1, 2, 3, prueba de normalidad, prueba de independencia y hasta la 13. Vamos a regresar donde estaba. Acá. Sí, está acá. Ujú. Ujú. A ver, busquemos entonces nosotros. Por acá vamos a colocar. ¿En qué consiste, dado que ya nos están dando una prueba comparativa acá, una comparación entre estos dos? Por ejemplo, acá. ¿En qué consiste esta prueba no paramétrica de Wilcoxon y de Friedman? Solamente en qué consiste nada más. A ver, busquemos. ¿De qué se trataría ellas, esas dos? Por acá nos dice, vamos a responder dos preguntas en el chat. Busquemos dicha información. Porque estas son las principales pruebas no paramétricas que nos piden acá. A ver, busquemos. ¿De qué se tratará esas dos pruebas para ir entrando en este desarrollo? Empecé a perder en el chat, ¿no? Ya, mejor vamos a hacer acá lo siguiente. Para ver sus ideas, acá vamos a usar un Padlet. Sí, porque se pierde en el chat. Ya. Les voy a compartir un Padlet para que envíen ahí la información, ya, para verlo más completo, más amplio. Acá.
O bueno, de repente, como como el siguiente tema es prueba de los signos, los que todavía no han encontrado nada, vamos a buscar, a ver, ¿dónde estamos? Acá. ¿En qué consiste? Solo en qué consiste. Todavía no vamos a manejar ninguna teoría. No, acá no. ¿Dónde estamos? Acá en Zoom. Acá está. Los que están buscando y no encontraron nada, por ejemplo, a ver, ¿de qué consiste? ¿De qué se trata la prueba de signos, la prueba de aleatoriedad? Entonces, con eso ya vamos completando la idea acerca de estas pruebas, ¿no? ¿En qué consiste, para qué sirve, ¿no? Podríamos ir completando los conceptos básicos. Ahí en el Padlet, para... Ujú. Como somos varios, busquemos uno por cada uno, ¿no? A ver dónde dejé la hojita. Serían cuatro, ¿no? Uno sería la prueba de los signos, la prueba de la aleatoriedad, la prueba de Wilkinson y la prueba de Friedman. Esos cuatro por el momento, nada más. Para ver para hacer una comparativa de ellos. ¿Qué es lo que vamos a buscar, por ejemplo? Seis estudiantes de 25. A ver, brevemente, solo el concepto o qué se entiende por ello. Docente, Sí, te escucho, hola. sí, estuve levantando la mano para que me pueda dar pase. Uy, disculpa Luis, me había percatado. Ya. Dime, te escucho. Sí, docente, yo bueno, de manera particular quisiera sugerirle, Dígame. entiendo que se está basando ahorita mucho a lo que está regido en el sílabo, Ujú. eh, pero de repente es una mala costumbre que ya hemos tenido con el docente anterior de que nos preparaba una clase, ¿no? Y nos explicaba con muchos ejercicios, dado que este curso abarca bastante temas de ejercicios, ¿no? A veces hasta incluso nos faltaba tiempo en la hora de clase, porque los ejercicios que nos indicaba el docente era, como lo mencionó un compañero, hacíamos parte tradicional y parte con el software, ¿no? Con los Ah, programas. sí, sí. Eh, yo le sugeriría, por favor, si nos puede así acompañar con varios ejercicios, porque entiendo que sí, he visto ahí varios compañeros que han participado con el tema teórico
y es fundamental también para entender, ¿no? Al desarrollo de los Ujú. ejercicios. Eh, Esa era mi sugerencia para poder tener esto plasmado, ¿no? Ya, como le repito, de repente es una mala costumbre ya de nosotros. Creo que eh, este curso abarca mucho el tema del numérico y con los ejercicios nos ha ayudado un montón. Cuando ya la última semana o una semana previa a la práctica, ya tomábamos un repaso, ¿no? Un repaso nos hacía el docente como un simulacro, ¿no? 5 o 6 preguntas de lo que posiblemente podía haber llegar en la práctica y con eso también nos contaba como participación, ¿no? Yo le digo esto de mención porque veo, bueno, veo ahí que la mayoría de repente de nosotros ya no hemos acostumbrado a ello y veo a veces estos comentarios que podemos tener en el grupo interno y creo que algunos compañeros también pueden mostrar esto de que nos ayudaría mucho, dado como repito que este es un curso más de ciencias que de letras, ¿no? Ah, claro, por supuesto, no se preocupe, todo va a ser tomado de buena manera. Sus propuestas, sus sugerencias son excelentes, porque de esa manera nos vamos a entender, nos vamos a comprender, ¿no? Entonces, la forma de cómo vamos a también llevar nuestro curso, mejorar en ese sentido, tanto ustedes como yo, y el cual me parece excelente, ¿no? Entonces, si ustedes ya se han acostumbrado a una manera más práctica, excelente. Entonces, yo de mi parte, a partir de la siguiente clase, vamos a hacerlo más práctico para que, como ya ustedes están familiarizados, están en ese entorno, de repente ya se han acostumbrado más a practicar, resolver, y lo cual está bien, muy bien, genial, ¿no? Porque es justamente este curso, como usted bien lo menciona, tiene bastante concepto matemático también. Hay que ayudarnos del software, de hecho, porque la información que vamos a utilizar no va a ser 5 datos, 20 datos, 30 datos, no van a ser 1000 datos, 700 datos. Entonces, manejarlo de manera manual no va a ser sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ahí recurrir a los softwares aplicativos. Entonces, y excelente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, con toda confianza, levanten la mano. Bueno, disculpa, disculpa Luis, no me había percatado que habías levantado la mano. Estaba aquí entretenido viendo la sugerencia de tus compañeros. Y se toma bien porque quiere decir que ustedes ya tienen una predisposición, como les dije en un inicio, ¿no? Es bien complicado armar ya en estas semanas. Lo dudé bastante cuando me preguntaron por lo que la característica de un estudiante cuando uno inicia desde la semana uno es distinta, ¿no? Porque ya tú trabajas y se adecúan ellos a un entorno, entonces ya se acostumbran a una forma de trabajo, porque en sí el aprendizaje también pues influye bastante cómo estamos llevando, cómo estamos avanzando. Entonces, cambiar Claro, a la mitad así es, docente. afecta, afecta, Disculpe afecta a todo. y No, sí, más bien disculpe por para nuevamente nada. interrumpirlo ahora. Creo que más claro le puede quedar y con coordinación ahí del delegado, de repente mediante él le puede enviar una grabación de cómo teníamos anteriormente con el docente para que vea cómo era su sistema de más práctica, ¿no? No, es como para que pueda de repente verlo, no, no, obviamente usted tiene su manera de poder enseñar, pero para que se dé de repente la idea cómo veníamos tomando el curso, ¿no? Y como repito, mediante el delegado que le puede por ahí compartir una grabación y usted pueda verlo, que se va a dar cuenta que el tema que él nos enseñaba era un tema preparado, bien eran de las diapositivas, pero ya venía con varios ejercicios preparados, ¿no? Es más, hasta nos compartía por ahí algunos Word, algunos ejercicios prácticos y desarrollábamos, ¿no? Entonces, de repente por ahí eso también le puedo sugerir para que pueda ver cómo ya veníamos con esta didáctica, ¿no? Claro, sí. Me parece que alguien levantó la mano. Me parece, a ver.
observado. Ah, sí, 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 profesor, disculpe. Sí, como dijo, concuerdo con el compañero. Igual creo que, no sé si las grabaciones quedan grabadas. Yo creo que o sea, quedan grabadas, pero no sé si usted las puede ver. Pero como dijo, Sí, sería genial que les dé una revisadita y pues yo creo que igual, como dijo el compañero, que nos hemos acostumbrado a esa enseñanza y creo que estamos muy de acuerdo, ¿no? Con con la enseñanza que nos brindaba el profesor y pues sería genial que sea sí, no, no, similar y que todos también, ¿no? Que sea mejor para todos también, porque el téngalo por objetivo, seguro que esta primera clase es explorativa, claro, claro, como en comprendo, profesor. estadística. Téngalo por Claro, seguro que sí. esta clase es explorativa, entonces ya más o menos estoy observando, viendo la participación, cómo ustedes van encaminándose en ese sentido. Ujú. Y luego de hacer como todo, como en estadística, ¿no? Se hace un estudio de campo. Luego de haber hecho el estudio de campo, analizar, ver sus comentarios, sus propuestas, entonces viene la segunda parte, ¿no? Que es la toma de decisiones. Entonces, bueno, sí, muchas gracias. Se va a tomar la decisión correspondiente y vamos a trabajar de manera más práctica con respecto a la información y al trabajo. Entonces, a partir del jueves cambia nuestra mecánica de trabajo. Vamos a practicar con algunos ejercicios, se le va a dejar propuesto para que ustedes también avancen y practiquen, porque vamos a ir así. Matemáticas, matemática, en la parte matemática de este curso lo vamos a trabajar de esa forma. Yo un bloque y ustedes continúan con ese un segundo bloque. Y también, como se menciona, trabajaremos por ahí con algún software que tendríamos eh, ¿no? que elegir. Ujú. Así que no se preocupen por esa parte, ¿no? Descuiden. Bueno, entonces en esta primera parte que hemos analizado, estamos, ahora, claro, si usted se da cuenta, esta primera sesión tiene solamente parte teórica, porque ya en la segunda sesión tiene solamente la parte práctica. Entonces ya la segunda sesión vamos a utilizar nosotros, vamos a tomar ejemplos y vamos a empezar a trabajar con el desarrollo de cada uno de los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la prueba de los signos, por eso les pedía yo que busquen prueba de signos y también lo otro que les he pedido que busquen, aparte de los otros dos, solamente está de signos. Pruebas no paramétricas. No, solamente prueba de signos. Bueno, entonces solamente prueba de signos es para la siguiente clase, miren. Y ahí, obviamente, pues ahí está recargado de información de ejercicios. Ejercicios donde ustedes van a tener que, nosotros primero practicamos, vemos en clase y luego ustedes se concentran en la solución correspondiente. Sí, si te das cuenta en el segundo PPT, acá estaba, prueba de las rachas. ¿No? Acá estaba. Entonces, ya la segunda parte se darán cuenta que solamente es netamente teórico, donde vamos a trabajar de manera manual y también, si es necesario, trabajaremos con algún software para su aplicación. Claro, acá solamente hay algunos datos. Si contamos cuántos datos hay acá, 2, 4, 6, 8, 10 datos. Entonces acá obviamente podemos utilizar de manera manual algunos elementos. Ujú. Sí, esta primera parte, por eso requería que ustedes también ayudémonos, quería ayudarnos con respecto a los conceptos, por ejemplo, la prueba de los signos. Entonces deberíamos conocer de qué se trata, por eso le decía yo. Se trata que la prueba de signos es una prueba no paramétrica, y ahí se menciona, ¿no? Simple, que se utiliza para determinar si la medida de una muestra es significativamente diferente de un valor de referencia. Eso sería para nosotros, justamente eso es lo que vamos a ver el día jueves. Sí, jueves es la segunda sesión, el día jueves. Es lo que nosotros vamos a utilizar.
con respecto a la prueba de los signos. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver entonces, como ustedes observarán, ya vamos a concentrarnos en esta parte de la problemática. Entonces ahí ya podemos ir analizando o vamos a trabajar en base a este concepto elemental que nos va a ayudar. La prueba de los signos es una, bueno, acá se repite la misma idea, bueno, con algún concepto diferente, ¿no? Entonces, se utiliza, es una prueba no paramétrica utilizada para evaluar si hay una diferencia entre la medida de una variable en dos condiciones relacionadas o emparejadas. Es adecuada para datos emparejados u observaciones repetidas. Ustedes mismos están buscando la definición de la prueba de los signos y como ya notaron en la segunda clase, es netamente práctico. Por eso estábamos buscando esta teoría de la prueba de los signos. Y sí, la prueba de los signos ya se entiende que es una prueba no paramétrica, que compara el tamaño de dos grupos. Por ejemplo, yo quisiera averiguar si tengo una información de un paciente antes de cierto tratamiento y después de cierto tratamiento, entonces yo puedo utilizar esta prueba de signos para ir comparando la información. La prueba de los signos es útil cuando no se cumplen los supuestos de una prueba T. Se muestran para muestras dependientes si tienen datos emparejados y no puedes asumir una normalidad. Considera utilizar la prueba de signos para evaluar si hay diferencias significativas entre dos muestras. Eso sería el concepto que vamos a trabajar nosotros, esa definición que vamos a verificar para la siguiente clase. Como se habrán dado cuenta ustedes, la siguiente clase no hay texto, no hay lecturas, tenemos resolución, tenemos números, tenemos fórmulas, entonces vamos a practicar, vamos a trabajar bastante en la siguiente sesión. Entonces seguramente, no, de repente ustedes han pensado que la segunda sesión también va a ser teórica y te das cuenta que no es teórica la segunda sesión. Así que no se preocupen, la segunda sesión es práctica, ejercicios, resolución. Muchas gracias por su participación, por sus propuestas, por sus sugerencias, distintas sugerencias de ustedes, lo cual me anima bastante en avanzar y mejorar en este concepto. Muchas Gracias a gracias usted, a cada uno de docente. ustedes. Gracias a usted por No, su buena escucha. Gracias, docente. no, a ustedes por su buena participación. Entonces, alisten lapiceros y hojas para el día jueves, ¿ah? El jueves no hay nada Sí, de teoría. genial, genial, profesor. Y ahí Igual está, creo que ahí con está. más, Ujú. Con mucha fuerza y ganas de aprender. Yo no miento, ahí está, en el PPT está lo que vamos a hacer. Listo, chicos, cuídense todo, un gusto en conocerlos el día de hoy. Nos quedan 8 semanas que nos vamos a seguir viendo de manera remota. Hasta luego. Buenas hasta noches. luego, Hasta profesor. luego. Buenas noches, profe. Buenas noches Buenas con cada uno noches. de ustedes. Cuídense.